noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina y tenemos con nosotros hoy a Fernando Vaquero, que es más que repetidor, debe ser que no aprueba y como no aprueba pues le hago devolver, lo vuelvo a examinar otro día y otro día más. Pero bueno, después de esta broma, broma que me permite como buen amigo que es, vamos a decirle, hola, ¿qué tal Fernando? ¿Qué tal estamos? Hola, pues muy bien, buenas noches y encantado de volver a hablar contigo, compartir reflexiones y experiencias y contactar con nuestros queridos radioyentes. Bueno, Fernando, te quería comentar que estamos en un momento crítico. Quería hablar muchas cosas contigo, pero resulta que la actualidad, como siempre, pues nos impone otras. Y bueno, pues esta misma semana, es que ya no sé cómo definirlo. Esta línea de traición continuada por parte del Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista de Navarra es socio del tema, pues nos ha llevado a un brusco cambio en la alcaldía de Pamplona, que yo la considero, no solo el tema no solo es la alcaldía de Pamplona desde mi punto de vista, es en general todo lo que significa Navarra, que es quizá no sé cómo decir, hay mucha gente que dice que Asturias es España y el resto tierra conquistada, pero España sin Navarra tampoco es nada. Fernando, ¿qué es lo que está pasando realmente allí en Navarra? Bueno, pues sustancialmente lo que está pasando es que el Partido Socialista ha cambiado en los últimos años su orientación eh, histórica. Es decir, en los años del inicio de la transición, los socialistas navarros se van del Partido Socialista de Euskadi y forman el Partido Socialista de Navarra, PSOE, con el firme propósito de que Navarra se mantenga con una vía autónoma y foral propia e impedir que Navarra se integrara en la comunidad autónoma vasca, tal y como no pocos actores políticos lo pretendieron allá pues, en los primeros años de la Constitución. Pero aquella generación de líderes históricos del socialismo navarro, los Gabriel Urralburu, Víctor Manuel Arbeloa, Otano, etcétera, bueno, pues esta gente ya han desaparecido de la primera línea de combate y la nueva generación al albur de la evolución general del Partido Socialista, pues de pasar a colaborar de una manera u otra con la fuerza más votada, que históricamente ha sido el navarrismo de centro derecha, pues se ha girado hacia la izquierda nacionalista. Tenemos que recordar que aunque muchos amigos pues siguen teniendo una cierta imagen de Navarra, carlistona, católica, conservadora, pues estas cosas en realidad ya no es desde hace muchos años. Entonces, en Navarra, pues realmente hay tres bloques políticos claramente diferenciados y se mantienen bastante estables y que son el centro derecha navarrista, dividido en una, dos o tres formaciones según el momento, y que agrupa en torno al 40% de los votos. Está el sector del Partido Socialista Izquierda Unida, que agrupa en torno a un 30%, y las dos coaliciones de nacionalistas que agrupan otro 30%. De manera que en función del papel de la opción táctica que adopten los socialistas, gobiernan unos o gobiernan otros. De esta manera, pues hace ya 8 años que tuvimos una primera presidenta de la coalición nacionalista Uxue Barcos, por Geroabay, con el apoyo del Partido Socialista en el gobierno y con el apoyo de los bilduetarras desde el exterior. Y hace ya 4 años y por segundo mandato electoral, María Chivite, líder de los socialistas navarros, preside el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra con el apoyo dentro del gobierno de Geroabay, que es la coalición más o menos moderada del nacionalismo vasquista en Navarra, y desde el exterior de la formación Euskal Herria Bildu. Eso es lo que ha pasado. Lo que ha sucedido estos días en el Ayuntamiento de Pamplona se sabía que Cristina Ibarrola, elegida en minoría por Unión del Pueblo Navarro, alcaldesa
de Pamplona pues estaba en una situación muy precaria. ¿Acaso por una cuestión de imagen el Partido Socialista no se atrevió en el momento de la constitución de los ayuntamientos, no se atrevió de dar este giro táctico y apoyar a la segunda fuerza más votada, que es Bildu, y en su cabeza Joseba Sirón, que no olvidemos, ya fue alcalde de Pamplona hace unos años? Y eso es lo que ha pasado, una comunidad dividida, fragmentada, en la que no hay movimientos electorales significativos entre los bloques, sí dentro de cada uno de los tres bloques, y que depende pues del humor político y de la deriva y de la fluidez del Partido Socialista. Eso es lo que ha pasado. Bueno, la verdad es que la mayoría de los españoles, que no somos de Navarra, pero que apreciamos esa tierra, pues estamos muy sorprendidos porque yo de siempre he pensado que ese 40% del que tú hablabas que vota al centro derecha no era un 40, sino que era un 70 o un 80%. Y nunca habíamos pensado yo mismo en torno al mea culpa. Estaba convencido que los nacionalistas vascos, que además no sé qué pintan los nacionalistas vascos en Navarra, y bueno, los socialistas, en fin, como tú bien has dicho, pues estaban ahí en una postura precisamente saliendo de los socialistas vascos y haciendo unos socialistas navarros de forma independiente para evitar este tipo de cosas, pues estábamos totalmente confundidos, pero ahora me estoy dando cuenta que nos han ido vendiendo poco a poco la moto de aquí no pasa nada, todo está estupendo y demás, y mientras han estado trabajando, yo entiendo que han estado trabajando y muy bien, y sobre todo veo en peligro ahora ese 40%, porque me da la ligera impresión de que una de las cosas más importantes que ha hecho tanto los socialistas como los bilbetarras es una inmersión lingüística y sobre todo una inmersión cultural, ¿no? Sí, es cierto. El nacionalismo vasco siempre ha tenido una perspectiva estratégica a largo plazo y por eso la inmersión lingüística a través de la imposición del euskera y de la colonización cultural de los espacios de sociabilidad de Navarra, pues es permanente y constante. El Partido Socialista, tanto el tema de la cultura como el tema del idioma, son cuestiones que ni les preocupa ni aportan recursos humanos, asociativos, etcétera. Y entonces, pues claro, esta labor incesante pues está generando un pequeño cambio mental que se traduce en fin, en un aumento muy lento del tercio de votantes nacionalistas. Ciertamente, ¿qué pasa? Que en los años primeros de la transición democrática del actual régimen, pues el amejoramiento, que es el estatuto en definitiva que regula la convivencia en Navarra, pues establecía que sería elegido presidente del gobierno de Navarra el candidato más votado. Perdón, el partido, la lista más votada. La vista más votada. Entonces, durante varios años, varios mandatos, pues fueron candidatos de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Socialista. El amejoramiento, lo que es la normativa electoral, modifica, pues para dar, en fin, ingenuamente cancha a esa realidad más plural de Navarra, y entonces se cambió de lista más votada a candidato más votado. Entonces, claro, eso ya permitía los juegos postelectorales de las diversas candidaturas en juego. Y eso es lo que ha pasado, que candidatos que han sido los segundos votados en número de votos, pues han presidido el gobierno de Navarra desde hace ya más de 8 años. Pero no dejan de ser las reglas del sistema y, ojo, ese cambio electoral de la normativa electoral navarra fue aprobada por los regionalistas de Unión del Pueblo Navarro. Es decir, que también UPN tiene, en fin, una cierta responsabilidad, porque no olvidemos que durante todos estos años, pues en Navarra, a nivel de explicación, de pedagogía, de establecimiento de las diversas alianzas electorales, hablaba de la teoría del quesito. Un quesito navarrista, un quesito socialista y un quesito nacionalista vasco. Bien, entonces los autores de
esta teoría decían, bueno, para que Navarra permanezca estable, al margen de conflictividades, de transiciones, de espadas de Damocles permanentes, pues navarristas y socialistas van a cooperar. Y entonces tenemos la mayoría garantizada per secula seculorum. Ahí, amigo, pero el Partido Socialista ha cambiado de criterio y han dicho, nos cambiamos de UPN, que con la izquierda nacionalista tenemos muchos puntos en común. La agenda LGTB, una antropología progresista, asumimos la Agenda 2030, creemos en el progreso indefinido de la sociedad y del ser humano, somos partidarios de la creación de nuevos derechos subjetivos constantes y sonantes. Y entonces, claro, pues existía un humus ideológico y se ha producido algo que algunos veníamos advirtiendo hace muchos años y que no nos hacían mucho caso, en el sentido de que las ideologías siguen siendo importantes, los valores culturales siguen siendo importantes y la conformación de una mentalidad hegemónica en la sociedad por parte de los intelectuales orgánicos, de las asociaciones culturales, de la universidad, de la educación, del idioma, etcétera, pues siguen siendo importantes. Y entonces, en la derecha navarra, pues estas cuestiones en general han sido más lentos, han tardado en comprenderlo o no han querido verlo. Y entonces, pues esa incapacidad de respuesta, ese retraso, ese estado de estupefacción permanente por parte de los partidos del centro derecha navarro, que todavía no se explican qué es lo que está pasando. Pues bueno, es algo que algunos, modestamente, pues ya veníamos anunciando hace décadas. Nos llamaban agonías, nos llamaban agoreros, nos han dejado ahí en la periferia por boxeros irredentos y centralistas españolistas vendidos a Madrid, pero no, se trata de entender cuáles son los procesos de cambio social, de cambio ideológico, de renovación de las élites, de renovación de los liderazgos políticos y intentar entender qué es lo que está pasando en Europa, en España y, por supuesto, en Navarra, con nuestras circunstancias históricas, que evidentemente, pues como cada región española, pues somos un poquito distintos, evidentemente, y que a lo mejor ha permitido que la carga ideológica que vive la situación navarra, pues la población navarra, pues sea un poquito superior a otras comunidades colindantes o del resto de España, porque efectivamente tenemos una historia un poquito distinta, propia, por decirlo de alguna manera. El terrorismo ha golpeado a Navarra duramente y sus efectos pues todavía se prolongan hasta hoy. Y entonces, pues lógicamente, en una sociedad que somos 600.000 habitantes y que en Pamplona o en los grandes pueblos nos conocemos casi todos, pues lógicamente se han producido unas circunstancias en fin, de dureza, de falta de permeabilidad entre los bloques, en fin, una situación pues de más dureza que en otras comunidades en las que no se ha vivido estas situaciones de crispación, de terrorismo, de violencia política. Tú me has comentado esto y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente Unión del Pueblo Navarro se ha dormido en los laureles? Quizá haya habido un apoltronamiento. Quizá la edad de Unión del Pueblo, la gente de Unión del Pueblo de Navarro tiende a ser gente mayor, no dispone de gente joven, no ha sabido llamar a la gente joven y ahí les han robado la cartera descaradamente los de Bildu. Y luego, hasta qué punto el Partido Socialista ha cambiado tanto? Porque yo entiendo que el Partido Socialista tenía las ideas muy claras. Este cambio, este vuelco, igual que en la política nacional, no puede estar influenciado por terceras circunstancias, por circunstancias que no conocemos pero que intuimos. Yo, la verdad, no entiendo muy bien porque yo creía que el Unión del Pueblo Navarro tenía muy bien cogido el rábano por las hojas, pero cuando en la última legislatura, en los últimos 4 años, vi movimientos como que dos diputados nacionales, dos diputados de la carrera de San Jerónimo procedentes de UPN, se pasasen con armas y bagajes al PP o lo que estaba sucediendo en el Ayuntamiento de Pamplona, que no es que aquí en Madrid se conozca muy bien, pero se oían las campanas de que algo pasaba. ¿Qué ha pasado con UPN? ¿Cómo UPN se ha dejado robar la cartera o no se ha dejado, sino que simplemente está en un periodo de irse por el precipicio o por el desagüe? Planteas muchas cuestiones que realmente necesitaríamos mucho tiempo y Tienes una todo el tiempo del pizarra mundo. para anotar datos y números.
Bien, en relación a UPN, vamos a ver, yo soy de los críticos con UPN y entiendo que sí que Ujú, se han dormido en los laureles, en el sentido que entendían que tenían garantizado la alianza con los socialistas per secula seculorum y entonces pues han renunciado a la batalla cultural, han renunciado a presentar una batalla contundente en la lucha del idioma, han renunciado a mantener una estructura asociativa cultural potente que responda en la vida cotidiana pues a los ataques constantes culturales y ujú, simbólicos del nacionalismo vasco. Entonces, bueno, pues la acción de UPN ha sido una acción más política, partidaria, cortoplacista, y claro, cuando se han visto pues, que no había manera de pillar poder, que el socialismo en función, pienso yo, de una deriva de carácter ideológico global por parte del socialismo español, ya en su momento por Rodríguez Zapatero, después por Pedro Sánchez, etcétera, bueno, pues en Navarra no podía ser una excepción. Y entonces, bueno, pues en UPN, claro, surgieron las voces discrepantes. En el penúltimo Congreso Unión del Pueblo de Navarra hubo dos listas enfrentadas y lo que sucedió es que al cabo de un par de años, menos, pues quien encabezó la lista derrotada, pues con el motivo de una reforma laboral impulsada por el gobierno socialista, pues dieron la espantada y se fueron al Partido Popular. Entonces, bueno, aquí cada uno explica la crisis y la marcha de Habanero y de Sayas, bueno, según sus intereses, según le haya ido. Yo no voy a justificar ni la postura de Esparza, de UPN, ni la postura de Sayas y de Habanero, porque ni es mi papel ni es relevante, pero acredita el agotamiento del discurso navarrista y del centro derecha y acredita que, eh, que, que no han realizado un análisis de conjunto estratégico, se han dejado llevar por los nervios y han dicho, bueno, aquí hay que buscar una solución a corto plazo. Consecuencia, Esparza ha hecho todo lo posible para agradar al Partido Socialista y forzar algún tipo de coalición, cuando el Partido Socialista reiteradamente le ha dicho, con vosotros no queremos nada, sois las viejas élites, queremos y representamos una nueva mayoría social, sois la vieja derecha, olvidaros de nosotros. Entonces, bueno, en una situación de parálisis, de falta de reflexión interna, de falta de reflexión ideológica, pues ha explotado el tema. Consecuencia, pues ahora el centro derecha navarro pues está fragmentado en dos partidos, Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, está Vox con sus 20.000 votos, pero que no sigue una tradición, digamos, política navarrista clásica. Vox en Navarra representa pues una perspectiva renacionalizadora, en cierto modo más centralizadora, que, en fin, al margen del foralismo que sí que caracteriza tanto Unión del Pueblo Navarro como del Partido Popular de Navarra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que por ejemplo, cuando tuvo lugar aquel congreso en el que se vieron las dos tendencias, pues ninguno de ellos hablaba de lucha cultural. Hablaban de que sí, que había que plantar cara al nacionalismo vasco, pero luego no desarrollaban instrumentos a tal efecto. O sea, en Navarra no existe una fundación cultural navarrista o no existe una fundación popular de estudios navarros como en el País Vasco. O sea, entonces, ¿qué pasa? O sea, han dejado pues, el cultivo de la historia a una nueva generación de historiadores nacionalistas muy agresivos. Eh, han permitido en su momento la legalización de numerosas icastolas, plantearon un programa educativo alternativo de castellano e inglés como alternativo a las icastolas. Efectivamente, en eso hay que darles la razón. Pero salvo esa gran iniciativa, el Unión del Pueblo Navarro, pues realmente ha ido al albur, ha ido detrás de los acontecimientos. Y se trata en realidad de una situación diabólica, porque el Partido Socialista ha cambiado de criterio, permanece firme y ese cambio de criterio es totalmente acorde con la deriva de carácter radical progresista del Partido Socialista a nivel nacional, que ha renunciado a la supuesta alma españolista que pudiera haber tenido en su momento y que se ha lanzado a una deconstrucción de España como Estado nacional y unitario y que parece que nos encamina hacia una especie de nación de naciones o una suerte de confederación de estados semisoberanos ibéricos. No sabemos realmente dónde vamos. Entonces, la situación del centro derecha es difícil,
Pero claro, es que en política podemos, se puede trabajar desde dos perspectivas. La cortoplacista de vamos a formar una alianza de gobierno, vamos a aprobar unos presupuestos, vamos a remover una alcaldía, voy a salir en listas, o puedes planificar la política a una o dos generaciones vista, a 5, a 10, a 20, a 30 años vista, que es lo que viene haciendo el nacionalismo vasco desde sus orígenes. O sea, su objetivo es la construcción nacional vasca. Bien, y entonces, según el ciclo histórico, han optado por la integración en el sistema, por pactar con los fascistas italianos al ser derrotados militarmente en los inicios de la guerra civil, por el terrorismo, por exprimir las autonomías al máximo, por chantajearlo. Bueno, pues, pero ellos siempre con una mirada a largo plazo. El centro derecha ha sido menos ambicioso, pero claro, porque también forma parte de unas dinámicas históricas de largo recorrido. O sea, el centro derecha no deja de venir de una cierta continuidad de la Navarra tradicional, más o menos católica, conservadora socialmente, hoy día más liberal en cuestión política, y el socialismo y el nacionalismo pues han optado por la deconstrucción de toda la tradición española, de la familia tradicional, de la organización social, pretenden pues sustituir la vieja sociedad civil navarra, en gran medida fruto de, de la Iglesia, de los movimientos social cristianos, pues por una red de organismos populares de virtualidad revolucionaria, que lo que pretenden es un nuevo orden social y de esta manera forzar una nueva mayoría política. Y en eso están. Entonces, realmente la situación es complicada y creo que les falta a UPN y al Partido Popular les falta una reflexión a largo plazo e implicar recursos humanos y materiales en la batalla cultural, en montar editoriales, en montar fundaciones, en montar peñas navarristas, etcétera, etcétera, grupos de ocio, vivir, crear espacios de resistencia comunitaria, porque si no, si el navarrismo se reduce a votar cada 4 años, pues en fin, el nacionalismo vasco con su expresión comunitaria, identitaria tan potente, pues poquito a poco, pues irá captando electores jóvenes y sobre todo su discurso se irá imponiendo a nivel de mentalidad común. Y entonces lo que hoy día nos choca mucho de que el 40% del electorado quede totalmente marginado del gobierno, de los ayuntamientos, de las mancomunidades, bueno, pues se continuará en esa política para que ese 40% cada vez sea más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito y sea pues un residuo de la historia. Bueno, me lo has puesto verdaderamente tétrico, pero gracias a Dios estamos viviendo unos momentos muy interesantes, que yo no sé si esos momentos también tienen ya su reflejo allí. Hace 6 meses o un año hubiese sido impensable algo como el movimiento que ha sucedido en Ferraz, el, que la gente se reúna para rezar, para luchar contra el socialismo, etcétera. Porque en realidad no luchan contra el socialismo, sino contra el globalismo. Es decir, tanto los socialistas básicamente están manteniendo una postura globalista y van hacia la Agenda 2030. Los bilduetarras no tengo yo muy claro que estén dentro de esa Agenda 2030. Yo creo que es como todo, están aprovechando esa Agenda 2030 para sus propios intereses y desde luego yo a UPN y al PP a nivel nacional les doy muy poco, muy poco futuro. Y por lo que tú me estás contando, a nivel de la propia Navarra, el futuro es muy triste. Hemos visto esos 3 palos, pero las mesas suelen tener 4 patas. Esa cuarta pata que se representa por la gente que yo he hablado con gente en la calle y les he preguntado, oye, ¿por qué vas a Ferraz? Por qué te pones a rezar en la puerta de una iglesia, etcétera? Y la gente no tiene muy claro el por qué, pero lo que sí tiene muy claro es que ellos son españoles y quieren defender a España. Entonces, existe esa posibilidad también en Navarra, es decir, también allí hay gente que no quiere dejar de ser española
y que quiere luchar contra esa inmersión que hacen los bilduetarras y compañía, es más una lucha, más que contra los propios bilduetarras, es más contra el Partido Socialista, que ha defraudado enormemente a multitud de sus propios votantes. ¿Existe esa cuarta posibilidad de la que yo te hablo? ¿Existe la posibilidad de que esa cuarta posibilidad triunfe y logre reconducir a la gente, digamos, menos rara? Porque para mí, la verdad, ahora mismo los socialistas se nutren de trepas y traidores y los bilduetarras, pues de gente que no tiene muy allá el cerebro. ¿Existe la posibilidad de que la gente normal reaccione y cree esa cuarta pata también ahí en Navarra? Sí, bueno, aquí en Pamplona no íbamos a la calle Ferraz, que nos venía muy lejos, pero sí íbamos al Paseo Sarasate frente a la sede del Partido Socialista y al Ujú, ladito del gobierno del Parlamento Foral de Navarra. Vamos a ver, en Navarra, dentro de este panorama de tres bloques estancos, la única novedad que se ha producido en los últimos años es la aparición de un espacio renacionalizador que, dando visibilidad a Vox. Es decir, en una Navarra en la que todo el mundo es navarrista, ujú, navarrista foralista, navarrista españolista, navarrista socialista, navarrista napartarra, navarrista nacionalista vasquista, pues que aparezca un grupo que tenga 20.000 votos, sin apenas partidos, sin apenas estructuras, sin demasiadas caras conocidas y que consigan, pues representación en el Parlamento, 20.000 votos en las elecciones generales. Bueno, pues es ujú. realmente indicativo de que socialmente se está generando un cambio de mentalidad. Es decir, la globalización tiene sus perjudicados. Mucha gente perjudicada, pues, por la precariedad laboral, por la agenda LGTB, por la ideología de género, por la contra la violencia machista, gente que está cansada del cortoplacismo de los partidos políticos, y entonces poco a poco va asomando una mentalidad combativa y crítica con el actual estatus. Entonces, es la gran novedad. Otra cosa es que ninguno de los partidos políticos y de los voceros mediáticos navarros quieran darle el valor que tiene. Pero hace unos años que aparecía un sujeto como Vox era inimaginable. Recordemos que Ciudadanos en Navarra prácticamente no tuvo, no tuvo éxito alguno, ni representatividad alguna, pues porque tímidamente también asumía un poquito esa imagen, ese proyecto regenerador, renacionalizador del Estado y de la propia España. Entonces, indica que poco a poco las cosas van cambiando, pero son pequeños cambios que es posible que fructifiquen en el futuro. Y es que además estamos en una situación muy interesante, pero tenemos que verlo a nivel global. Vamos a ver, Navarra es de las comunidades más envejecidas de toda España, al igual que Vascongadas. Buena parte, un 35, un 40% de los niños que nacen en Vascongadas y Navarra son hijos de madre extranjera. Somos de las poblaciones de mayor edad de toda España junto con Asturias. Esto va a generar una crisis de cuidados, va a generar mayores dificultades en el sistema de atención sanitaria, que ya se está viendo en Navarra con unas listas de espera, vamos, espectaculares e inimaginables hace unos pocos años. Eh, Sin duda, ya se están dando los elementos para que la sociedad sea más conflictiva, con la instalación de minorías exógenas, de gente joven, musulmán o que viene de otros países, que tienen una identidad muy marcada y que, en fin, no parece fácilmente asimilable ni al navarrismo foralista ni al vasquismo posmoderno. Entonces, bueno, tenemos los ingredientes para que la sociedad navarra, que parece que está un poquito quieta y estabilizada en estas fracturas, vaya evolucionando hacia un cambio de mentalidad. Y lo cierto es que ya se está dando. O sea, porque ya te digo, sin existir un Vox fuerte, con unos
políticos de Vox que no los conoce casi nadie, que no tienen experiencia, que no vienen de otro lugar, con un partido Ujú. muy pequeñito, conseguir 20.000 votos en una Navarra tan fragmentada y tan estancada, pues indica que las cosas van cambiando. Y en ese sentido creo que soy de los optimistas. O sea, la historia no está por escribir, la historia está llena de cisnes negros y para bien o para mal, pues el recambio de población, la crisis demográfica, la crisis de valores. Bueno, pues esto se va a reflejar en una conflictividad y en que la gente, pues sobre todo cuando le toque personalmente en una crisis determinada, pues abra los ojos. Porque, Ujú. ojo, vivimos en un estado del bienestar social, vivimos en un estado en que la gente vive de una manera individualista, vivimos muy volcados a la cultura del consumo, a la cultura del ocio de tipo, digamos, anglosajón. Pero evidentemente estos mimbres van a entrar en crisis porque con los actuales datos macroeconómicos esto no se puede sostener indefinidamente. Entonces, va a haber recortes, va a haber cambios y entonces, lógicamente, la gente va a abrir los ojos, pues porque no se puede vivir permanentemente en un estado de ensoñación colectiva o de mitos violentos impuestos por, en fin, por gente chula y prepotente y perdonavidas, que son los nacionalistas vascos. Bueno, me estás lanzando a la pregunta de si no hay Vox, no hay un partido como Vox, habría que inventar un partido que asumiese ese problema, porque mi pequeña experiencia de ir preguntando a la gente, a mí me gusta preguntar a la gente, preguntar al pueblo, algo que los políticos jamás hacen, y es, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué quieres lo otro? El problema tú lo has definido en una palabra prácticamente, agraviados. Es decir, el número de agraviados en este país es enorme y no pertenece a un bloque concreto. Es decir, los agraviados son los agricultores. Ya está. No, los agraviados son los agricultores, son los ganaderos, son los que trabajan en una fábrica de coches y son cualquiera. Los agraviados son los que la ley de violencia de género, que todos los días genera una media de 450 hasta 500 denuncias y esos hombres van a sufrir menosprecios, humillaciones, saqueo, de todo tipo de cosas. La violencia, me hablaba Ricardo Ferris en una reciente entrevista que, por ejemplo, las agresiones sexuales no han crecido un 5 o un 10%, sino que en la mayoría de los casos están creciendo el 200, el 300 y en algunos sitios concretos hasta un 500% en un año. En un año, que algo crezca un 500% significa dolor, mucho dolor por parte de mucha gente. Ujú. Entonces surgen Sí. esos agraviados. Eso lo podría haber capitalizado vos. De momento no has sabido capitalizarlo. Puede ser que vos al final se le abran los ojos y lo capitalice o aparezca algo, no sé el qué, un movimiento, un partido, una asociación, alguna cosa que genere realmente unos líderes y una gente que quiera trabajar por España, porque en definitiva, para mí, en Navarra es, como bien he dicho al principio, es tan española como lo pueda ser Asturias o lo pueda ser Andalucía. Cada uno entró en esta comunidad que se llama España de una manera diferente, pero no creo que ninguno entrase forzado, incluida Navarra, que fue la última. Pero yo pienso que tan españoles y pensamos muy similar, cada uno con sus características, pero el pensamiento ibérico, porque en el fondo todos somos íberos, celtas o celtíberos, pensamos más o menos lo mismo, comemos de la misma manera, bebemos de la misma manera y nos gusta divertirnos de la misma manera. Y tenemos unos principios y unos valores que nos los están quitando, pero que yo estoy viendo a la juventud que los quiere recuperar. ¿Tú crees que vos va a ser capaz o va a haber otra cosa que, igual que Rosa Díaz se fue fuera y su grupito de gente, Ciudadanos se fue fuera, ¿vos vas a saber aprovechar o necesitamos otro vos diferente, otro nuevo vos? Bueno, no me gustan los cálculos tan partidistas, Bueno, yo porque me gustan más las visiones ya, bueno, pues yo de tampoco soy largo tan alcance, pero a partidista, ¿eh? ver, Más bien pero vamos a ver, antipartidista, la ley de la antipartidista. física, Sí. vamos, la física es clara.
es Ujú. clara. O sea, si un espacio no es ocupado por una sustancia, lo ocupará otra, ¿no? Otras, sí. Si el mar se retira, en fin, cuando tenga lugar un cambio de mareas y un movimiento de la Luna y del eje de la Tierra, pues ese espacio volverá a ser ocupado por el agua. Entonces, la demanda social existe y va a ir creciendo, es inevitable. Nuestros jóvenes, las dificultades que tienen para acceder a la vivienda es tremendo. Son Ujú. tremendas. ¿Qué precio tiene la vivienda? El estar condenados con 30 años a compartir con tu pareja en un piso compartido, con unos desconocidos que te impiden una vida de familia, etcétera. Bueno, eso se está generalizando, se está extendiendo muchísimo. Ujú. Por supuesto, depende de las comunidades, los ayuntamientos y las clases sociales, que hay de todo. Pero la demanda social está creciendo, no solo en Navarra, en toda España, en toda Europa. De ahí los fenómenos de la derecha identitaria, pero también de movimientos de izquierda identitaria, como pueda ser una reciente escisión en Alemania del partido Die Linke, ¿no? Que son de origen marxista, pero ven cuál es la realidad. Que la sustitución de la población implica una pérdida de condiciones de la clase obrera. Y como la izquierda clásica no lo responde, pues es dejar ese terreno a la derecha populista. Bueno, pues hay gente de izquierda que dicen, vamos a intentarlo nosotros también. Es decir, las demandas, las realidades sociales están ahí. Entonces, si no existiera Vox, habría que inventarlo. Vox lo estará haciendo mejor o peor, según la experiencia, según las cosas que vemos en los medios de comunicación, según lo que nos toque de cerca, pero la demanda, claro que existe y va a seguir existiendo, al margen de que lo haga bien o mal Vox. Hombre, si lo hace mínimamente bien, pues por lógica, esos movimientos de desagravio, de enfado, de rebelión, de cabreo y de dignidad, esos movimientos, lógicamente, deben confluir en un sujeto político. ¿Es la oportunidad de Vox? ¿Puede perderla? Sí, no será la primera vez que un sujeto político pierde una oportunidad histórica. Vamos a ver qué pasa. Pero desde luego la sociedad está cambiando y los políticos o se hacen cargo de esos cambios sociales o antes o después serán superados por esos movimientos sociales. Sí, eso está claro. Entonces, yo sé que tú decías lo de partidista, yo más bien antipartidista, porque, bueno, Mm. creo, no sé si estarás conmigo, y esta es casi la última pregunta que te hago en este bloque que estamos haciendo de política navarra. El gran error actual en Europa es la partitocracia, más concretamente en España. En España es donde más se ve, pero si te vas a otros países teóricamente muy democráticos y muy modernos como Francia o Alemania, al final acabas en lo mismo. La partitocracia es la que manda, es el inmovilismo ese que hablabas tú de UPN, de que, bueno, nosotros hacemos las listas, ponemos en las listas a quien nos dé la gana, va a salir quien yo quiera, es decir, en definitiva, los partidos se han convertido en agencias de colocación, donde colocamos a los amigos en puestos concretos para que hagan lo que ya a mí me da la gana, que soy el que mando, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez, en definitiva. Que ese sistema tarde o temprano va a reventar. Incluso hay partidos como Bildu, que puedes decir que son más o menos revolucionarios, pero que en el fondo funcionan igual. Todos los partidos en España están nada más que pensando en esas listas y en esos puestos para al final colocar a la gente en un lugar concreto. Y esas personas que entran en política, pues no sé, yo entiendo, yo he conocido otra cosa, yo he conocido eso, y perdón por la expresión, pero es que es una frase que me gusta muchísimo porque es justo al revés, y es la oprobiosa dictadura franquista de tan infausto recuerdo. De infausto nada, porque yo he vivido veintitantos años en ese recuerdo, y, y bueno, pues primero que había elecciones. No, es que era una dictadura, no había elecciones, perdón, yo he participado en elecciones antes de que se muriese Franco, por mi edad, o sea, justito, pero participé. Y bueno, el tema está en que el que cedía un puesto, accedía para, no para lucrarse, que por supuesto le podrían pagar o no un sueldo y podría haber unas comisiones o no, discretas, por supuesto, pero hemos pasado de una época en la cual los políticos pues se preocupaban de la nación, se preocupaban de la región, se preocupaban de su pueblo, se preocupaban de sus vecinos, y eso lo hemos visto en que España pasó de estar totalmente destruida en 1939 a ser la octava potencia mundial
en el año 1975. Era la octava potencia mundial desde el punto de vista económico e industrial. Y desde ese 1975 al año 2023, pues hemos bajado al 30 y muchos. O sea, cerca del 40 puesto internacional en cuanto a economía y en cuanto a esa fabricación, a esa industria, a esos bienes y servicios. ¿Por qué? Pues porque los políticos, en vez de hacer cosas por su patria, por su región o por su pueblo o por los vecinos de su calle, pues lo hacen por ellos mismos, que es saquear, que es en lo que se ha convertido la política en España. Saqueo continuado. Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo crees tú que esto puede durar? ¿Cuál va a ser esa línea roja? No te voy a decir, dime el 10 de febrero del año 2027, no. ¿Cuál es la línea roja a la que piensas que el pueblo va a decir hasta aquí hemos llegado? Realmente no soy capaz de responder a una pregunta tan precisa, pero lo que es evidente es que hay signos de agotamiento del sistema, hay movimientos de respuesta social, hay una desafección al sistema importante que explica en su momento pues, la aparición de Podemos o la aparición de Vox. O sea, que realmente existía un humus, había un caldo de cultivo, había Mm. una insatisfacción. Otra cosa es que los políticos que lideraron Podemos, en su momento Vox, pues estén a la altura de las circunstancias y su agenda personal esté por encima de la agenda colectiva. Lo que es evidente es que Europa está cambiando rápidamente y España también. Eh, la población inmigrante está aumentando muchísimo con sus grandes aportaciones, pero también con las grandes contradicciones, dificultades de integración, problemas de seguridad, eh, eh, derivaciones de carácter económico, repercusión en el mercado laboral, etcétera, etcétera. El envejecimiento de la población es una cuestión dramática. ¿A qué crisis de cuidados estamos encaminados cuando va a haber menos dinero, va a haber menos aportaciones, menos hijos dispuestos a atender a sus padres? ¿Quién va a atender a nuestros mayores? ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? Pues son cuestiones que están ahí a la vuelta de la esquina. Entonces yo no sé si algún día pues no se pagarán las pensiones y entonces pues habrá evidentemente una conmoción social importante, o será una situación de decadencia, de parcheo, todo, todo me da la sensación de que vamos a esa situación, decadencia, parcheo, sobrevivir, en fin, adaptarse a las circunstancias, tanto la gente como los políticos, pero bueno, las situaciones no se mantienen indefinidamente. Pero ¿cuándo una sociedad explota? Pues cuando hay una mayoría o unos sectores sociales afectados, perjudicados y en una situación límite. Todavía no estamos, porque los padres cuidan de los hijos, porque ante hijos parados, padres y abuelos contribuyen generosamente para que salgan adelante, para que afronten sus proyectos familiares, etcétera. Pero estos mimbres se están agotando. Entonces, ¿cómo va a responder el sistema? Pues va a tener dificultades. Entonces, se avecinan, como dirían los chinos, tiempos interesantes. Siempre es interesante. Nos estamos quedando sin tiempo. Mi última pregunta está relacionada precisamente con Navarra. Eh, estamos hablando mucho del futuro y nos hemos dejado la bola de cristal en casa. Pero bueno, vamos, sin bola de cristal. No te dejo que la busques. Cuéntame, ¿cómo ves el futuro a corto y medio plazo? Porque a largo plazo creo que ha quedado muy claro que esto va a reventar. Pero a corto y medio plazo, ¿cómo ves el futuro de Navarra en España? O de Navarra, simplemente. Porque por donde vaya Navarra va a ir España al final. Sí, comparto contigo el diagnóstico porque, a ver, ahora se ha abierto una comisión de reforma de la mejoramiento en el Parlamento Foral de Navarra. Ujú. Es decir, hay una cierta voluntad de cambiar el amejoramiento, que es la versión navarra propia de Estatuto de Autonomía. Y ya ha habido otros casos anteriores, que son los estatutos autonómicos de segunda generación, que fueron el catalán primero, el valenciano después. En Bastungadas también quieren afrontar un cambio del Estatuto de Guernica. Y aunque los socialistas navarros han dicho que no quieren que la situación
jurídica de Navarra cambie, el que se modifique un mejoramiento para adaptarlo a los tiempos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que en función de los pactos y las presiones con sus socios nacionalistas, pues se buscarán acuerdos de cooperación con la Comunidad Autónoma Vasca, órganos comunes permanentes, mancomunidades de servicios en la sanidad, en la lengua, en según qué tipos de administraciones, etcétera, que son fases intermedias de la construcción nacional vasca de cara a un futuro hipotético en que la fruta esté madura y España, el Estado español y la nación española, pues no tengan el vigor para defender su integridad, ¿no? Que esa es la mirada, la que siempre tienen puesta los nacionalistas vascos. Entonces yo creo que en Navarra vamos a tener unos años de crisis, de empobrecimiento económico, de confrontación, de división y de incertidumbre. Todo dependerá de la evolución de las fuerzas políticas, de los pactos posteriores, pero yo creo que lo que tenemos va a ser eso, volver a tiempos de más dureza, de más crispación social, de enfrentamientos en la familia, de enfrentamientos en los ayuntamientos, de enfrentamientos en la misma sociedad. Entonces va a ser una situación conflictiva. ¿Cuánto durará? ¿Cómo se resuelva? Pues realmente no lo sabemos. Bueno, Fernando, la verdad es que ha sido muy interesante. Llevamos más de 50 minutos hablando y ya sabes que mi programa tiene una hora, pero hay que quitar trocitos entre publicidad, editorial y demás. Con lo cual, pues nos hemos quedado sin tiempo. Yo te agradezco enormemente, Fernando, este análisis que hemos hecho de cómo está el patio en Navarra. Para mí creo que es importante porque Navarra es un reflejo muy claro de cómo debe de ser España y bueno, pues España se ha ido por ahí y Navarra no se sabe dónde está. Se vio, siempre que ha habido una gran crisis, siempre que ha habido una gran crisis, como todas las crisis del 19, del siglo XIX, y la gran crisis del siglo XX, en los años 30, Navarra ha sido una pieza fundamental para resolverlo, porque es así. Y esperemos que Navarra no se deje comer el terreno por esos de al lado, que tampoco son de al lado, o sea, porque si conoces un poco la historia, y creo que tú la conoces muy bien, pues ese componente vasco es más ficticio que otra cosa. O sea, porque Álava es Castilla y Vizcaya, pues el señorío de Vizcaya también era parte de Castilla y se queda todo reducido a los cuatro valles del norte. Realmente Navarra sí era un estado y fue un estado durante mucho tiempo que se integró en España, eh, creo porque era el momento, la necesidad y que nos ha ido bien a todos. Y eso lo quieren revertir, pues gracias a la globalización que pretende básicamente lo que es la destrucción de los grandes estados nacionales europeos y convertirlos en pequeños estaditos más fácil de manejar por parte de esos globalistas sionistas que andan por Nueva York organizándonos la vida a los demás. Entonces, ese es el tema. Fernando, muchísimas gracias y te agradezco enormemente esto y eso sí, te emplazo, palabra castellana, te emplazo a que vuelvas otro día para que charlemos más y me cuentes cómo está el patio, ¿no? Pues a tu disposición y muy agradecido por poder reflexionar juntos. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando Vaquero. Amigos, continuamos con nuestro programa. 5 minutitos por si tienes que ir al váter. Yo voy a ir a por un vaso de agua y cambio de posición esto porque me estoy quedando sin luz natural y tengo que encender luz artificial. Dame 5 minutos, pero no cortes, ¿eh? Muy bien. Sí, Lo sí. que, lo No, que sí no, voy a hacer, tranquilo.